llamado para dar alimento a sus ovejas. Todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Bienvenidos, preciosos reyes amados, a este Shabbat de convocatoria semanal por el Padre Bueno Jehová Dios, hecho desde un principio. Y estamos de gozo, estamos de júbilo, porque estamos en el mes de Abí, empezando un nuevo año que el Padre Bueno nos regala. Ha llegado la primavera y con ella las fiestas de Jehová, y estamos desde ya preparados para celebrarla, porque Dios siempre ha sido bueno y quiere que tengamos comunión con Él en su regazo. Por eso nos da este descanso espléndido y nos llena de gozo y de júbilo para estar en torno a su fiesta, celebrando el cumplimiento de cada una de ellas. Y les invito a estar en esta oración de adoración al Padre, y ustedes y yo digamos al Padre Bueno: gracias, Padre bueno y fiel, por tu inmenso amor. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, lleno de bondad y lleno del final para venir a construir el principio, en donde nos llevas a cada uno de nosotros a cumplir tu palabra de vida, porque eres un Dios cercano, un Dios que se deja encontrar y enseña a los que están bajo su cobertura cuál es el carácter que tiene para obedecerle. Bendecimos tu santo nombre, Jehová. Glorificamos tu presencia en nuestras vidas. Adoramos tu gobierno, que es perfecto y que trae bendición para cada uno de quienes lo obedecen. Bendecimos tu trono de gracia con todos tus ángeles que día con día te alaban y te adoran. Y nos unimos a sus voces junto a toda la creación, porque aves del cielo adoren a Jehová. Bestias del campo adoren a Jehová. Que toda la naturaleza adore a Jehová, el creador grandioso de todo cuanto hay y cuanto existe, y en quien tenemos delicia de estar en torno a su palabra. Por eso hoy estamos de júbilo, Padre Santo, porque tus Moadín ya se cumplieron en primavera y aguardamos el resto de las fiestas para su cumplimiento profético. Bendecimos tu nombre, Jehová, y decimos llenos de gozo y de júbilo que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Bienvenidos al segundo Shabbat del mes de Abid. Preciosos hijos amados, recuerden que al terminar este Shabbat iniciamos la preparación del sacrificio del Cordero de Pascua, y en el comienzo del día siguiente celebramos la cena de Pascua y el primer día de las fiestas de panes sin levadura. Recuerden que es un Shabbat no laborable. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Amén. El Salmo es el 118 y sus versos son el 1 y 8 y 9.
el 21 y 23, el 26 y 28 y 29. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te agradezco que me hayas escuchado. Tú has sido para mí la salvación. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Tú eres mi Dios. Te doy gracias, Dios mío. Te digo que eres grande. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La segunda lectura es de Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Amén. El Evangelio es del evangelista Juan, capítulo 10, versos del 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario, y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí,
y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Amén. Ley espiritual de Juan 10 son los versos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. En el complemento, en la primera lectura de Hechos 4, son los versos 11 y 12. Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. En la segunda lectura de Primera de Juan, capítulo 3, es el verso 1. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Y en el Salmo 118, el verso es el 29. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. La ley y complemento sin referencias de citas bíblicas nos dice: yo soy el buen pastor y conozco los míos como los míos me conocen a mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Y el título de la hermenéutica de hoy es: todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Amén. Introducción. Pastor en el Strong hebreo 7462 es Rahash. Pastores, pastor, apacienta, para atender un rebaño, apastar en, para gobernar, asociar con. Es alguien que se dedica a cuidar ovejas. La tarea de los pastores es tan antigua como la humanidad. Abel era pastor, en Génesis 4:2 nos los dice. Abraham, Isaac, Jacob y Job tenían o cuidaban ovejas, como se lee en Génesis 13:7, Génesis 26:14, Génesis 30:31, Job 1:3 respectivamente. También eran pastores los hijos de Jacob. En Génesis 27:12 se puede leer. Moisés en Éxodo 3:1, David en Primera de Samuel 17:34 y Amós en Amós 7:14. Estaban equipados con un cayado, una honda, un bolso para llevar alimento y otro para las piedras de su honda. También tenían una tienda para protegerse de las inclemencias del tiempo. Los pastores eran nómadas o seminómadas, porque era necesario trasladarse de un lugar a otro con el fin de encontrar agua y pastos adecuados para los rebaños,
como se lee de Abraham en Génesis 12. Otros eran propietarios y vivían en las ciudades, como Betuel, padre de Rebeca, en Génesis 24. En ese caso, se sacaba las ovejas de día para que fueran a pastar y se las traía al redil por la tarde. Además de buscar agua y pastos para su rebaño, de proveerles un lugar de refugio, los pastores tenían que proteger a sus ovejas de los ladrones y de los animales salvajes, como lobos, leones y osos, como lo hizo David en 1 Samuel capítulo 17. Ellos también debían cuidar a esos indefensos animales del peligro de apartarse del rebaño y de perderse. Las ovejas llegaban a conocer de tal modo a su pastor que solo respondían a su llamado. Se consideraba que el pastor asalariado era responsable del bienestar de las ovejas, pero de acuerdo con las antiguas leyes de la Mesopotamia, solo se le pedía que rindieran cuenta de las que se le perdieran por negligencia. Podía no tener el valor ni la disposición para defenderlas en momento de peligro y no respondía por ello. El empleo figurado de la palabra pastor es común en la Biblia. Se comparaba a la gente que carecía de dirigentes adecuados con ovejas sin pastor. Isaías profetizó que Ciro el Grande sería el pastor de Dios encargado de liberar de su cautiverio a los judíos en Isaías 44, 28. Los profetas, Jeremías capítulo 23 en sus versos del 1 al 20, Ezequiel 34 y Zacarías 11 en los versos del 16 al 17 reprendieron duramente a los dirigentes de Israel y los compararon con falsos pastores, insensibles, codiciosos, que conducían a la perdición a los que estaban bajo su cuidado y hasta se aprovechaban de ellos y les daban muerte. Los autores bíblicos se refieren al Señor como un pastor que conduce y cuida a sus ovejas con bondad y fidelidad. En el Evangelio, Jehová da la vida de Yeshua en rescate por la de sus ovejas y las pone a salvo. Las ovejas son un calificativo para aquellas personas que le han recibido y ponen en práctica sus mandatos. Le siguen practicando piadosamente su palabra. El pastor se identifica con las ovejas como suya, la conoce, las lleva y dirige a pasto fresco, donde las pone a salvo. Las ovejas conocen a su pastor, lo escuchan y le siguen. Se sienten seguras en su amor, bajo su provisión, cultivo y cuido. Por eso viven en bendición. Importante saber que el pastor muere solo por las ovejas que son suyas. Cualquier otro animal no entra en el rango de la salvación, porque cuanto nunca identificó a Yeshua como su Señor. Yeshua, el perfecto pastor, al no tener pecado, su sangre derramada en la cruz es sangre de Jehová. Es sangre donde Jehová se refleja por completo en imagen y semejanza, porque era el Cordero sin mancha que se entregó voluntariamente para pagar el precio por el rescate de muchos. En la primera lectura, Pedro y Juan estaban anunciando la buena nueva de salvación al pueblo, mientras se acercaron a apresarle los sacerdotes, el jefe de las guardias y los saduceos, los mismos líderes que persiguieron a Yeshua hasta su muerte de cruz. Especialmente los saduceos estaban molestos por la predicación de los apóstoles de la resurrección de Yeshua, ya que ellos no creen en la resurrección. Sin embargo, muchos que los escucharon aceptaron el mensaje y el número de creyentes llegó a unos 5,000 hombres. Esta fue la primera persecución de la eclesía, recordando que Yeshua se los había advertido a aquellos que creyeran en su nombre en Juan 15 del 18 al 21.
En la segunda lectura tenemos una carta destinada a las iglesias cristianas de Asia Menor. En Primera de Juan, estas son las 7 iglesias del Apocalipsis, cristianos nuevos que habitaban lejos de Palestina, donde son influenciados por un movimiento gnóstico que se basaban en misterios ocultos, doctrinal, con consecuencias morales. Plantean que Yeshua no es el Cristo y que no nos ha redimido con su sangre. Se consideran perfectos, obligados a cumplir los mandamientos, despreciando el amor fraterno y exaltando el individualismo. Juan concientiza a la comunidad para que se den cuenta de la verdad y la santidad de la vida cristiana. Expone la comunión con el Padre y el Hijo, la esencia de la vida cristiana y la comunión que tenemos con Jehová en el amor visible en Yeshua. Y el creyente ama a Jehová en la fe en Yeshua con la presencia del Ruach HaKodesh. Este es el último salmo Giliel, y Giliel es alabanza, el cual está compuesto por 6 salmos que van del 113 al 118, que son recitados durante la Pascua, reconociendo el poder y la misericordia de Jehová Dios, dándole gracias porque ha sido bueno y nunca nos ha dejado solos. La Iglesia alaba en todo momento al esposo. El salmista invita a alabar a Jehová y poner toda nuestra confianza en Él, reconociendo que Jehová es bueno. Y bueno, en el Strong griego 2570, bueno es kalos, hermoso, con un signo exterior del carácter bueno, noble y honorable interior. Bueno, digno, honorable, noble y visto así. Otra palabra que se menciona mucho es alabanza y confianza. Podemos observar en el diccionario Strong hebreo 3034, alabar es yadash, alabaré, alabad, alaben, para lanzar a reverenciar, adoración y a poner toda la confianza en Jehová, reconociendo que en Él lo podemos todo y que tenemos la victoria por medio de su Hijo Yeshua. En el diccionario Strong hebreo 4009, confianza es mikdash, esperanza, un refugio, seguridad, garantía. Proverbios 11:27 nos dice, el que trata de hacer el bien será bendito. Si alguien persigue el mal lo alcanzará. En el Salmo 37, del 5 al 6, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Hijos amados, continúen conectados con nosotros, disfrutando de la poderosa palabra que el Padre Eterno Jehová ha dispuesto para gozarnos en Yeshua en este Shabbat de delicias. Amén. Iniciamos con el Evangelio tomado de Juan 10, versos del 11 al 18. Diagnóstico. El pasaje de Yo soy el buen pastor tiene como antecedente la historia de un hombre nacido ciego en el capítulo 9 y que Yeshua sanó, ocasionando una controversia con los fariseos, quienes se negaron a creer que Yeshua había cumplido un milagro e intentaron desacreditarle. Esta historia terminó con el hombre que había sido ciego testificando de Yeshua y los fariseos echándole, demostrando ser malos pastores que pensaban solo en mantener su autoridad arbitraria sin sentir compasión por el hombre nacido ciego, ni gozo alguno por la restauración de su vista. En cambio, Yeshua se ocupó por la vida de aquel ciego, quien por fin le siguió fuera del redil del judaísmo, después que los judíos lo expulsaran en Juan 9, verso 34. Siendo una ironía de que el hombre que antes era ciego ahora es bendecido con vista espiritual
tanto como física, mientras que los líderes espirituales de Israel rehúsan ver un hecho que Yeshua incluye en su discurso de ceguera espiritual en los versos del 35 al 41, en donde dice el verso 39, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. El capítulo 10, en sus versos del 1 al 21, trata de yo soy el buen pastor. Yeshua usa el caso del ciego para ilustrar lo que él como buen pastor iba a hacer con todos los verdaderos creyentes. Los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos bajo su cuidado y dirección. De este modo, iba a formar su rebaño, en el que serían incluidas también otras ovejas. El título de pastor resonaría en los oídos de los judíos como una pretensión de considerarse el Mesías prometido, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 34, 23. Suscitaré al frente de ellas a un solo pastor, a mi servidor David, y a él las apacentará y será su pastor. En medio de este contexto, demos inicio a los versos de hoy. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En donde yo soy es yo, en primer lugar, en el Strong griego 1473 es ego, que es yo, me, mi. Solo se expresa cuando es enfático. Y en segundo lugar, soy, en el Strong griego 1510 es eimi, que significa soy, estoy y existo. Ego eimi se puede comprender como lenguaje codificado que se refiere al encuentro de Moisés con Dios muchos siglos antes, cuando Moisés preguntó el nombre de Dios en Éxodo 3:14. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas, yo soy, me envió a ustedes. También en Isaías capítulos del 40 al 55, Dios utiliza la frase yo soy una y otra vez para referirse a sí mismo. Es decir, ego eimi se puede considerar el nombre de Dios. Cuando Yeshua utiliza ego eimi para referirse a sí mismo, se está identificando sutilmente con Dios como Dios. Ego eimi es una frase importante en este Evangelio de Juan, como lo podemos ver. Yo soy el que habla contigo, en el capítulo 4, verso 26. Yo soy el pan de vida, capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, capítulo 6, verso 51. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8, 12 y capítulo 9, 5. Les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy, capítulo 8, verso 58. Yo soy la puerta de las ovejas, capítulo 10, verso 7. Yo soy la puerta, el mismo capítulo 10, verso 9. Yo soy el buen pastor, capítulo 10, verso 11. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, verso 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14, verso 6. Yo soy la vid verdadera, capítulo 15, verso 1. Ahora, buen en el Strong griego 2570 es kalos, que significa buena, bueno, buen, hermoso, el buen de modo que es atractivo, una clase de bien que inspira, que motiva a los demás a abrazar aquello que es amable, hermoso, digno de alabanza. Es decir, lo que es bien hecho, de modo que es encantador, que es atractivo. Se puede ejemplificar cuando la gente habla del buen doctor,
que no solo se está refiriendo a la eficacia y capacidad del conocimiento médico que posee, sino además a la simpatía, a la bondad y a la caridad que le acompaña. Por ello, el buen pastor da su vida por las ovejas, como David, que mató un león y un oso defendiendo sus ovejas en 1 Samuel 17, versos del 35 al 36. El trabajo del pastor es duro y muy sacrificado. Jacob lo sabía muy bien por experiencia propia. Así le relataba a su suegro Labán todas las penurias por las que había pasado en el cuidado de sus ovejas en Génesis 31, versos del 38 al 40. En los 20 años que estuve contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y jamás me comí los carneros de tu rebaño. Nunca te llevé un animal despedazado por la fiera. Yo mismo debía reparar la pérdida, porque tú me reclamabas lo que había sido robado, tanto de día como de noche. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Un buen pastor arriesga la vida protegiendo las ovejas, pero eso no es lo mismo que dar la vida por ellas. El pastor que se arriesga por las ovejas no espera morir, sino vivir. A veces un pastor morirá al encontrarse con animales o ladrones, pero la mayoría de ellos no morirá. Mientras que un buen pastor no se va al campo esperando morir, eso es lo que hará Yeshua, obedeciendo al Padre, como lo vemos en el verso 18. Yeshua vino al mundo para morir en la cruz y su resurrección nos asegura la victoria sobre la muerte. Su resurrección le reunirá de nuevo con sus discípulos ovejas. Los pastores, al morir, dejan sus ovejas desamparadas, pero Yeshua no. Él dice que, primero, irá a preparar un lugar. En Juan 14, 2, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Segundo, enviará el Ruach HaKodesh en Juan 14, 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Por lo que Yeshua no es un pastor muerto y olvidado. En el verso 12, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. Si hay un buen pastor, también ha de haber un mal pastor. Yeshua no contrasta al buen pastor con un ladrón, sino con un asalariado, un mercenario, que a diferencia del verdadero pastor, de quienes son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio y solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso, cuando llega el peligro, huyen y dejan el rebaño desprotegido, porque su única preocupación es recibir su paga. Yeshua, como buen pastor, está ilustrando lo que los fariseos pastores asalariados hicieron con el ciego de nacimiento sanado por él. Los fariseos lo echaron de la sinagoga porque no les importaban las ovejas, no eran compasivos ni tenían el deseo de ayudar a su hermano. Y solo pensaban en ellos mismos y en sus reglas. En el verso 13, a él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. En un sentido, tener un asalariado como pastor es peor que no tener pastor, porque el asalariado da la ilusión de protección sin proteger verdaderamente sus ovejas. Si el dueño no tiene pastor, trabajará para buscar uno, y si tiene asalariado, el dueño estará más tranquilo, pensando que las ovejas están a salvo, siendo que no es así. Él no pretende ser ni héroe ni villano, pero se convierte en villano a causa de lo que les ocurre a las ovejas bajo su supuesto cuidado.
El asalariado no tiene afecto por las ovejas y por tanto no tiene ninguna responsabilidad por ellas. Su pastoreo no es un llamado vocacional, sino un mero trabajo. Entonces uno que corre del peligro, permitiendo que el lobo arrebate y esparza las ovejas. Tal hombre asalariado solo cuidará las ovejas hasta que reciba una oferta mejor. Si una oveja se aleja por la noche, fácilmente justificará haberse quedado con el rebaño en lugar de ir en busca de la oveja perdida. Y si un león persigue las ovejas, el asalariado fácilmente justificará haber sacrificado un cordero para salvar al rebaño y para salvarse a sí mismo. Falla al no reconocer o no importarle que su trabajo es importante, que es literalmente un trabajo de vida o muerte de las ovejas. Su indiferencia seguramente resulta en la muerte de ovejas bajo su cuidado. Su actitud es importante porque hay vidas en juego. Así como estos fariseos que no se alegran de que una de sus ovejas nacida ciega recupere la vista en manos de Yeshua. Lo hacen porque han ignorado las escrituras que son claras en cuanto al pastoreo. En Zacarías 11:17, pobre del pastor inútil que abandona el rebaño. La espada caiga sobre su brazo y sobre su ojo derecho, que su brazo se seque por completo y que su ojo derecho se apague totalmente. Lo que el apóstol Pablo advierte nuevamente en Hechos 20 del 28 al 30. Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Cristo nos llama para proclamar la buena noticia de la salvación que tenemos disponibles a través de Él. La indiferencia es una maldad seria porque hay vidas en juego. En versos de la ley espiritual del 14 al 15. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Conocer en el Strong griego 1097 es ginoskot. Conocido, conoce, saber, llegar a conocer, reconocer, percibir. Es más que un conocimiento superficial, requiere una experiencia personal, es intimidad, es relación. En la Biblia se habla que el hombre conoce a su esposa para referirse a la intimidad sexual, una relación que significa más que un acto físico, como en Lucas 1. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Cuando Yeshua dice que el buen pastor conoce a las ovejas, no implica nada sexual, sino que se refiere a la comunión íntima y cercana que existe entre Cristo y su eclesía, una unión que solo entienden plenamente aquellos que le obedecen y son sus discípulos ovejas. Y es que precisamente este conocimiento mutuo, el que hace que las ovejas confíe en su Señor. Yeshua nos hace pensar de una intimidad incluyente que comienza con su relación con el Padre y se extiende a los que el Padre le ha concedido, como él mismo lo dice en Juan 17, versos 6 y 20b. He manifestado tu nombre a los hombres. Hablo de los que me diste, tomándolos del mundo. Eran tuyos y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Y a todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo que Yeshua describe entonces es una gran familia que comienza con el Padre y a través del amor del Hijo acoge a todo creyente,
a través del trabajo de todo apóstol de Yeshua que ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas en cumplimiento de la gran comisión. Yeshua conoce a sus ovejas y a la misma vez, si no eres su oveja, no te conoce, como él mismo lo dice en Mateo 7, versos del 22 al 23. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Y en Mateo 25, 11 al 12. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, en verdad se los digo, no las conozco. Lo que nos reafirma que conocer es por intimar en el logos y en el rema, ejercitando con disciplina y oración. Finalizan estos versos, y yo doy mi vida por las ovejas. Yeshua nos recuerda de nuevo que pone su vida por las ovejas, un tema que habló en el verso 11 y tomará de nuevo en el versículo 17, revelando la importancia de este mensaje que está dando, pues contiene su propósito de vida. Cuando un pastor muere, las ovejas están perdidas, no tienen pastor que las cuide, pero en el caso de nuestro pastor bueno, Yeshua, no es así, porque su muerte trae vida para las ovejas. En el verso 16, tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Un corral o redil es un lugar cercado donde viven las ovejas cuando no están pastando. Provee seguridad y fomenta la unidad de la comunidad. Yeshua dice que también traerá a estas ovejas y que serán un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quiénes son estas otras ovejas? Yeshua se refiere a gentiles cuando dice tengo. Implica que estas ovejas ya le pertenecen, pero que aún tiene que traerlas al rebaño. Esto es un golpe a los fariseos que pensaban que ellos eran los únicos que podían tener una relación con Jehová Dios, lo que Pablo describe magistralmente en Efesios 2, versos del 11 al 14. Por eso recuerden lo que ustedes eran antes, paganos de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que se dicen circuncisos en virtud de un corte practicado en la carne. Entonces ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajeno a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba. Prosigue el verso, escucharán mi voz. Escuchar es Shema, en el Strong Hebreo 8086, que es oír o escuchar para obedecer. Y en el verso 4 dijo Yeshua, y las ovejas lo siguen al pastor, porque conocen su voz. La repetición del mensaje habla de la importancia de esta característica de las ovejas del buen pastor, que conocen a Yeshua y siguen su voz, su palabra. Son unas que saben diferenciar la voz de su pastor de las voces del mundo, demonio y carne. Manifiesta en quienes, en los falsos y malos pastores asalariados. Cabe aquí una pregunta, y atento a esto. ¿Tú estás siguiendo al buen pastor o estás siguiendo tu propio camino? Termina el verso, habrá un solo rebaño con un solo pastor. El plan de Dios siempre fue salvar al hombre y mujer de todas las naciones, manifestado en la promesa hecha a Abraham en Génesis 12,
versos del 2 al 3, y confirmada cuando a Abraham le fue probada su fidelidad a Jehová Dios en ir a sacrificar a Isaac, de Génesis 22, 18. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Diferentes rediles en un solo rebaño, con un solo pastor, bajo un solo requisito, Shema de la palabra de Jehová. En el verso 17, el Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Este verso para muchos es incomprensible. ¿Acaso no ama el Padre a su Hijo porque es su Hijo? Y simplemente es porque no comprende, porque para ellos amor es sentimiento, mientras que para Jehová Dios amor es yo daré. Es entrega voluntaria sacrificial. Por eso, a la luz de esta verdad, comprendemos claramente las palabras de Yeshua, que no se quedaban en su muerte voluntaria en la cruz, donde se entregó en lugar de la humanidad para liberarlos del castigo del pecado y obtener así el perdón de sus pecados, sino que este verso trasciende hasta su resurrección, en donde retoma su vida de nuevo. La entrega voluntariamente de Yeshua es una expresión suprema del amor que comparten el Padre y el Hijo, porque para el Hijo no hay placer mayor que obedecer la voluntad del Padre. Y el Padre ama al Hijo por su disposición y entrega plena para hacer la obra que le ha encomendado, por lo que todo es anclado en la voluntad de obedecer. Finaliza la lectura de hoy en el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Una muerte noble, porque es una muerte voluntaria, y quienes la sufren se consideran no conquistados y triunfantes. En su muerte, Yeshua no es el vencido, sino el vencedor. Por lo tanto, y a contrario a la evaluación normal, su crucifixión no es un caso de vergüenza o desgracia, sino una muerte noble, honorable y con propósitos de salvación eterna. Al entregar su vida, Yeshua obra en la voluntad del Padre. Por eso finaliza el verso: este es el mandato que recibí de mi Padre. En el pronóstico termina el buen pastor en los versos del 19 al 21, en donde las palabras de Yeshua causaron gran división entre los judíos. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Por un lado estaban aquellos que acusaban a Yeshua de estar endemoniado para provocar a la gente el interés de oírlo. Algunos decían, es víctima de un espíritu malo y habla locura, ¿para qué escucharlo? Pero otros no comprendían cómo alguien que hablaba con esta autoridad y tenía señales que confirmaba su ministerio pudieran tener demonio, y decían, un endemoniado no habla de esa manera. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? De esta forma crecía en Jerusalén la oposición hacia el ministerio de Yeshua HaMashiach. En los versos del 22 al 44, los judíos religiosos rodean a Yeshua y le pide que declare abierta y públicamente si es el Mesías. Pero el Señor no tenía necesidad de tal cosa, porque ya anteriormente lo había dicho y no le habían creído. Aparte de los milagros que había realizado que confirmaban su persona. Así que les responden los versos del 26 al 28. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Yeshua está reafirmando una vez más que quien es una oveja suya le escucha y le conoce porque tiene comunión con él.
Por ello se hace necesario describir la verdadera naturaleza de estos que no son ovejas de Yeshua y que es válido para todas aquellas que se rebelan contra su palabra, de quienes dice el propio Yeshua en Juan 8. Escuchen bien esto. Verso 38. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. En el verso 41, ustedes actúan como hizo su padre. En el verso 44, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Y en el verso 47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Ya lo aclaró Yeshua, son hijos de su padre, el diablo. La unión de padre e hijo es un tema principal en este Evangelio de Juan. En el verso 30 de este capítulo nos dice, Yeshua dice a los líderes judíos, yo y el Padre somos una sola cosa. Cuando los judíos rechazan a Yeshua, Él les reta en el verso 38. Si no me creen a mí, crean a esas obras para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y en su oración de alto sacerdocio, donde Yeshua ora por los discípulos de Juan 17:21, dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Finaliza este evangelio en el capítulo 21, en donde Yeshua reafirma en Pedro su propósito de que todo apóstol de él ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas, por lo que le dice a Pedro en el verso 15, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacientas mis corderos. Por segunda vez le preguntó en el verso 16, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Y en el verso 17 insistió Yeshua por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por eso, la labor de todo hijo de Jehová Dios que refleja a Yeshua tiene el compromiso de cumplir el ejercicio de la gran comisión. Y para ello solo le basta predicar con su testimonio de vida que conoce a Yeshua y que hace Shema de su palabra, que es la misma palabra de Jehová Dios, pues el Padre y el Hijo son una misma cosa. Amén. En el control del pronóstico, Yeshua es el buen pastor, capaz de dar su vida por sus ovejas, y el apóstol Pedro reafirma que todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. En primera de Pedro 5, versos del 1 al 4, ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancia, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Cierra sus palabras en ocasión de la segunda venida de Cristo, donde separará a los justos de los impíos, así como un pastor separa a las ovejas de los cabritos.
La voz del pastor la escuchamos cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, cuando diariamente vamos al lugar secreto a la oración, cuando nos reunimos como eclesía a ser discípulos de Yeshua, cuando escuchamos y meditamos el mensaje de la semana revelado en la hermenéutica del Shabbat, cuando hacemos la reflexión semanal de las lecturas diarias y cuando leemos la hecha por nuestros hermanos, entonces somos ovejas del corral de Yeshua, porque comemos de su pasto, por lo que podemos decir plenamente convencidos como una verdad que se cumple en nosotros el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si no te alimentas de su pasto, no eres su oveja y todo te escaseará en lo espiritual y físico. Por ser verdaderas ovejas de Yeshua alimentadas por su palabra, en los momentos de dificultad podemos escuchar su voz y entender lo que debemos hacer. Amén. Continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que está tomada la lectura del capítulo 4, versos del 8 al 12. Diagnóstico. Este pasaje tiene un contexto similar al del Evangelio. Empieza en Hechos 3, del 1 al 10, donde Pedro y Juan sanan a un hombre tullido de nacimiento, por lo que Lucas relata que el hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, y por eso toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo como apóstol que entrega el alimento de la palabra a las ovejas de Yeshua, testificando la verdad del Evangelio, y termina su discurso en los versos del 25 al 26. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres. Al decir a Abraham, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirle, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Inicia la primera sección del capítulo 4, versos del 1 al 22, titulado Pedro y Juan son arrestados. Y dicen los versos 1 y 2, Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Yeshua. Lo que provocó que fueran puestos en prisión por los saduceos y principales sacerdotes de Jerusalén, ya que enseñaban al pueblo el mensaje del Evangelio. Pero ya el alimento de la palabra había sido dado y cumplido su propósito, como lo dice el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al siguiente día, los apóstoles fueron presentados ante el Sanedrín. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal, quienes les interrogan en el verso 7. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Y como respuesta, los apóstoles dan un testimonio del nombre de Yeshua con mucha valentía. Demos inicio a los versos de hoy en donde encontramos la respuesta de ellos. Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos. Pedro sale adelante como portavoz de los apóstoles, para lo cual Yeshua ya lo había empoderado. Como vemos, en primer lugar, le hace cabeza de los apóstoles y de la eclesía en Mateo 16, versos del 15 al 18. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona,
porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y en segundo lugar, que no estarían solos, sino que recibirían el auxilio del Espíritu Santo. En Mateo 10, versos del 19 al 20. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se los dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Y en Hechos 1:8, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La mención del Espíritu Santo recuerda una y otra vez que los apóstoles no obraban por sus propias fuerzas, sino que estaban bajo la autoridad de Jehová Dios. Pedro inicia su discurso con jefes del pueblo y ancianos. Se dirige a ellos respetuosamente, reconociendo al consejo de una manera formal, como una autoridad, quienes son gente poderosa, y les dice en el verso 9, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Ellos saben que la preocupación del consejo no era la sanidad del hombre tullido, sino porque afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Yeshua, como lo dice el verso 2. Y Pedro tiene la oportunidad de exponer la ironía de la situación. Él y los otros apóstoles han sido arrestados por hacer una buena obra, sanar a un hombre tullido desde su nacimiento. Y a diferencia de controversias anteriores, este sanar no tomó lugar durante el Shabbat, por lo que el Sanedrín no tenía ninguna justificación, de acuerdo a sus propias leyes del Shabbat, para arrestar a los apóstoles. Pedro presenta la palabra sozo, que puede significar sanado, estar sano y con buena salud, pero también puede significar estar pleno, ser completo, ser íntegro o salvado. Así ha sido citada esta palabra 110 veces en los evangelios y otras cartas donde su significado también es salvar, sanar y liberar, o sea, rescatar. Incluye también protección, defensa, beneficio u auxilio. El hombre cojo fue sanado físicamente, pero también recibió una salvación espiritual o escatológica. En el verso 10, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Ahora Pedro contesta la pregunta del Sanedrín. Ellos querían saber que con qué poder y qué ser celestial habían invocado. Sepan que actuamos en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Fue la potestad de Yeshua la que sanó al hombre tullido. Les hace ver al consejo que el hombre que había sido cojo se encuentra entre ellos, y como prueba del sozo de Yeshua, su sanar y su salvar. Y agrega, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Esto es una cachetada para el Sanedrín, porque ellos culpan a los apóstoles por hacer una buena obra, pero ellos son culpables de crucificar al que tenía la capacidad de cumplir el sanar y el salvar. El hecho de que el hombre sanado está entre ellos demuestra que los apóstoles poseen un poder inusual, pero los apóstoles han dejado claro que su poder sanador no empieza con ellos, sino que le pertenece a Yeshua. Arrestaron a los apóstoles y les hicieron compadecer ante el consejo, deseando encontrarles culpables y dictar sentencia como están acostumbrados a hacerlo. Pero Pedro ha dado un giro inesperado para ellos y ha declarado culpable al Sanedrín.
Pedro ha dicho en Hechos 3:17, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero ahora les confronta con su culpabilidad. Crucificaron a Yeshua, pensaron que su muerte sería el final, pero no contaron con la poderosa resurrección de Yeshua. En el complemento de la ley espiritual, en los versos 11, Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. Pedro está citando el Salmo 118:22. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. En su contexto original, ese salmo era una canción de victoria de David, quien expresaba gratitud por la salvación que Dios le otorgaba, como dice en el verso 12 de este mismo salmo. Me rodearon como avispa, ardían como fuego en las espinas, pero yo los derroté en el nombre de Jehová. Además, Yeshua aplicó este mismo versículo a sí mismo en Lucas 20:17, en Mateo 21:42 y en Marcos 12:10, y constituye una verdad mesiánica declarada por los apóstoles en Efesios 2:20. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. La piedra angular es en una construcción determina la estabilidad de todo el edificio. Prácticamente es la base firme sobre la cual el edificio se levanta. Y en este sentido, Yeshua es la piedra principal, es decir, el fundamento sobre el cual se ha construido la eclesía. El apóstol Pablo lo afirma en 1 Corintios 3, verso 11. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Y más adelante, Pedro escribe que nosotros somos las pequeñas piedras que son erigidas sobre la piedra principal, que es Yeshua, para conformar una sola casa espiritual. En 1 de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 8. Al acercarse a él, la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Finaliza la lectura de hoy con el segundo verso complemento de la ley espiritual, el verso 12. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvos. Este versículo expresa un solo pensamiento de dos maneras diferentes. Primero, que no hay salvación si no es por Yeshua. Segundo, el nombre de Yeshua es la clave de la salvación. Yeshua es el nombre que trae propósito, según el Strong Hebreo 34:42, es Él salvará. Además, en el Strong Hebreo 34:44, Yeshua significa liberación, auxilio, victoria, prosperidad, mostrando que es el único camino de vida delante de Jehová Dios. Pedro ya ha dicho en el verso 10 que ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno. Ahora termina diciendo que la salvación solo depende en la potestad del nombre de Yeshua. Nada más sirve, ni santo, ni ángel, ni arcángel. Cuando Pedro dice por
por él que debemos ser salvados, con sus palabras en plural, Pedro dice al Sanedrín que deben buscar la salvación en Yeshua, lo que resulta un gancho al hígado de un peso pesado a un peso pluma. En el pronóstico, en los versos del 13 al 14, quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie, a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Quienes los escucharon sabían que estos hombres no tenían estudio ni una formación cultural como para expresarse de esta manera. Pero los hombres del Sanedrín sí sabían que ellos habían estado con Yeshua, el buen pastor que les había enseñado: yo conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Y aquí están estos dos hombres reflejando al pastor a través de la manifestación del poder sanador del reino que les viene dado por el conocer al Logos y al Rema y hacer conforme a la instrucción en un perfecto Shema. El propio Yeshua les había instruido en Juan 14:12. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Continúa la historia. Los miembros del consejo quedaron perplejos por la sabiduría de Pedro y por el testimonio del hombre que había sido cojo. Entonces se reunieron en privado para tomar una decisión. Le prohíben a Pedro y a Juan que no vuelvan a hablar o a enseñar en el nombre de Yeshua y que ni siquiera lo nombren. Pero Pedro y Juan dejarán bien en claro que no tienen ninguna intención de seguir esa orden en los versos del 19 al 20. Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En los versos del 23 al 31, apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a lo suyo y le contaron llenos de gozo todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos, y realizan oración en comunidad, rogando a Jehová Dios en los versos 29 y 30. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas, concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y no se dejó esperar la respuesta del Padre. En el verso 31, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. En el capítulo 5, en los versos del 12 al 16, los apóstoles sanan a muchos en el pórtico de Salomón, el mismo lugar donde sanaron al hombre cojo. El consejo los encarcelará y un ángel del Señor les abrió la puerta de la cárcel durante la noche y los sacó fuera diciéndole: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar, dando el alimento a las ovejas de Yeshua, obra que continúa a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Control del pronóstico. En la actualidad hay personas que piden presenciar un milagro para creer, siendo que esto no es verdad. Porque en este capítulo 4 el consejo y muchos presenciaron el milagro, incluso lo reconocieron, pues el tullido estaba frente a ellos completamente sano, pero no creyeron. Y es que el milagro no da conversión, sino el reconocer a Yeshua como el Mesías, en cuyo nombre hay salvación. Y a raíz de esa verdad interiorizada, comenzar a alimentarse de su palabra, teniendo como comunión con Él en la oración,
para conocerle y obrar conforme a su voluntad, que es la misma voluntad del Padre. Es así como somos mudados a un nuevo hombre, como Pedro, que de negar a Yeshua frente a una sirvienta, ahora le proclama frente a las autoridades religiosas en pleno, en un acto de infinita misericordia, para que crean y aún ellos se salven. La dificultad para creer no proviene de la falta de evidencia. El problema es no arrepentirse de la vida pasada, creer en el Evangelio y ser conversos por vivir ahora la cultura del reino bajo el auxilio del Ruach HaKodesh. A Yeshua no le creyeron y se levantó persecución contra él. Ahora su eclesía naciente experimenta lo mismo que su Salvador. Y es lo que debe experimentar todo el que genuinamente es oveja del rebaño de Yeshua, que bien lo dijo en Juan 15, versos del 20 al 23. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Seamos valientes en proclamar el mensaje del Evangelio, el alimento que salva, cumpliendo el mandato de Yeshua como buen apóstol. La Biblia nos llama a respetar y a obedecer a las autoridades. Eso es cierto en Romanos 13 del 1 al 7. Pero cuando lo que dice la autoridad va en contra de Jehová Dios, entonces debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Amén. Proseguimos con la segunda lectura tomada de Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Diagnóstico. El apóstol Juan, después de hablar a su remitente en el capítulo 2 acerca de la importancia de caminar en la luz, de que Cristo como nuestro abogado, el nuevo mandamiento, el rechazar al anticristo y la unción que hemos recibido de parte de Dios, ahora en este capítulo 3 considera la distinción de ser llamados hijos de Dios, lo cual es algo que representa un honor extraordinariamente grande. Y esto a su mismo tiempo nos da la esperanza de llegar a ser semejantes a Cristo y poder así verle tal y como Él es. El capítulo 3 está dividido en 4 partes. La primera de ellas, el privilegio de ser hijos de Dios en los versos del 1 al 2. La segunda parte, ¿por qué los hijos de Dios no deben pecar? En los versos del 3 al 10. En la tercera parte, evidencias de un cristiano que ama, en los versos del 11 al 18. En la cuarta parte, una limpia conciencia, en los versos del 19 al 24. La lectura de hoy está contenida en la primera parte que trata del privilegio de ser hijos de Dios. Demos inicio con el complemento de la ley espiritual, el verso 1. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Juan quiere llamar la atención para que se comprenda cuál ha sido la magnitud e intensidad del genuino amor de Dios Padre hacia nosotros, e invita, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre. Donde mirar en el Strong griego 1491 es eidot, vio, sabéis, vi, ser conscientes, observar, considerar, percibir, lo que literalmente significa observar algo con gran detenimiento para entender y estar bien seguro de lo que estamos percibiendo. Juan no solo quería que viesen de manera superficial el amor de Dios, sino que consideraran y comprendieran la magnitud de este y su efecto en nuestras vidas. El apóstol Juan
siempre se esforzó utilizando sus palabras para que los creyentes comprendiesen la magnitud del amor de Dios. Por ejemplo, en su evangelio nos dice en Juan 3:16, sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Si continuamos en el verso, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Hijos de Dios son solo aquellos que han sido partícipes de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, quien arrepintiéndose de sus pecados han recibido a Cristo como Señor y Salvador y a Jehová Dios como su único Dios, para vivir en obediencia a su voluntad y recibir en herencia a su Santo Espíritu, como lo dice Romanos 8:14. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Finaliza el verso. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Ya Yeshua lo había anunciado en Juan 15, versos del 18 al 19. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. En el verso 2, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es. Esto es una declaración de esperanza, de gozo, de paz, que hace fortalecer nuestra fe. Ahora tenemos esta relación, pero esta relación va de menos a más para aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y esto es bastante bueno y es un gran privilegio que ningún otro ser creado tiene, pero esto apenas es la punta del iceberg, ya que en la eternidad se nos está reservada una gloria mayor, el ser semejantes al Hijo de Dios. Es probable que el apóstol Juan se refiera a la parucía, pero el apóstol Pablo afina la puntería y dice que esto se cumplirá cuando suene la última trompeta con el arrebatamiento de la eclesía en 1 Corintios 15, verso del 51 al 53. Les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, por esto sucederá, los muertos resucitarán incorruptible y nosotros seremos transformados. Lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad y lo que es mortal debe revestirse de la inmortalidad. Y también lo dice en 1 Tesalonicenses 4, versos del 16 al 17. Porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo, después nosotros los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Cuando Cristo vuelva y resucitemos, tendremos cuerpos glorificados como su cuerpo resucitado. Nuestra carne no podía soportar ver la gloria de Dios, pero con el cuerpo glorificado, como hijos glorificados, veremos a Dios tal como es. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a ser igual a Dios, sino que el Señor nos habrá glorificado para tener eternidad. Somos la novia, no el novio. Somos la esposa, no el esposo. En el pronóstico, continuamos con la segunda parte de este capítulo. ¿Por qué los hijos de Dios no deben pecar? Que va de los versos 3 al 10. Para el apóstol Juan,
El vivir en santidad es un requisito indispensable para todo creyente. Por lo tanto, no concebía cómo una persona a la cual se le hubiesen perdonado sus pecados pudiese perseverar en la maldad, ya que con Dios, como Dios es luz, se espera de los creyentes que andemos en la luz y nos da algunas razones por las cuales no debemos perseverar en el pecado. En el verso 3 nos dice, y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santo como Él es santo. El verdadero Hijo de Dios es aquel que ha experimentado una verdadera conversión. Es incapaz de permanecer en el pecado, porque su naturaleza espiritual lo impulsa a buscar siempre la pureza, lo que explica el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, versos del 20 al 22. En efecto, si alguien se aleja de los vicios del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y después se deja enredar y dominar de nuevo por esos vicios, su estado final llega a ser peor que el primero. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue transmitido. En él se cumple lo que dice justamente el proverbio: el perro volvió a comer lo que había vomitado, y este otro, la puerca recién lavada, se revuelca en el barro. En el verso 4 nos dice el apóstol Juan: no se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Este verso nos da una definición de lo que es pecado, que es infringir la ley de Jehová Dios, que por lo tanto no ha sido abolida. Como hijos de Dios estamos obligados a vivir de acuerdo a sus preceptos y mandamientos, aunque sabemos que nadie se salvará a través de obedecer la ley, pero sí sabemos que puede perder la salvación por transgredirla. El verdadero Hijo de Dios ama a su Señor y desea entonces vivir de acuerdo a su voluntad. En el verso 5 nos dice: bien sabe que éste vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. El Hijo de Dios no peca porque sabe que el precio de su salvación es el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario, y que por esto vino a esta tierra, para que a través de su sacrificio expiatorio pudiésemos ser salvos, como lo dice Primera de Pedro 1, versos del 18 al 19. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Por lo tanto, como sabe que el pecado separa de Dios y tiene aprecio por esa sangre, no lo comete el que es oveja, hijo de Dios. En el verso 6, quien permanece en él no peca, quien peca no lo ha visto ni conocido. Cuando tenemos la oportunidad de conocer a alguien es porque hemos tenido comunión con esa persona. Por eso sabemos lo que le gusta y lo que le desagrada. De la misma forma es con Jehová Dios. Al conocerle, buscamos agradarle en todo momento. Y por eso nos apartamos del pecado, porque sabemos que Dios es santo y no hay pecado en su presencia. En Primera de Tesalonicenses 4:1 nos dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así, hagan mayores progresos todavía. En los versos del 7 al 10, el apóstol Juan nos dice: hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca,
porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Dios es santo y se espera que como sus hijos también lo seamos, porque todo aquel que persevera en el pecado sin mayor remordimiento es del diablo. Quien peca desde antes del principio de la humanidad, muchos se regocijan en su maldad, y es porque no han conocido a Jehová Dios. Pero los hijos de Dios han conocido a su Señor y han nacido a una nueva vida, una vida santa y pura, una vida que le agrada a Dios, lo que explica también Primera de Pedro 1 del 14 al 17. Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. Y ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de persona juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Por tanto, el Hijo de Dios no peca, porque su Padre es Dios, y así como Dios es justicia y santidad, así el Hijo de Dios vive en justicia y santidad. Dice Hebreos 5 del 8 al 9, aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen. Yeshua en todo obedeció al Padre. Como hijos a imagen de Yeshua, debemos ser también obedientes a la instrucción para no pecar y ser parte del reino de la luz admirable. En el control del pronóstico. En este capítulo nos recuerda nuestro origen e identidad en Yeshua. Somos hijos de Jehová por amor del Padre, porque estábamos muertos y ahora estamos vivos en su Hijo, que nos sentó en lugares celestiales. Nos refuerza nuestro propósito y destino. Seremos semejantes a Él, porque nos mantuvimos en su propósito. Alcanzamos el destino de vida eterna, debido a una vida de santidad que da frutos de bendición en el Espíritu Santo. Para poder llegar a ser verdaderos hijos de Jehová Dios, es necesario, primero, recibir al Hijo y nacer de nuevo a través de la fe en Yeshua y un verdadero arrepentimiento. Esto provoca una auténtica conversión que mueve a Dios a realizar el milagro más extraordinario, el hacernos nacer a una nueva vida como auténticos hijos suyos, como lo dice Juan 1, verso del 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Segundo, se debe saber que es un amor que Jehová nos ha entregado a nosotros, porque nosotros no podíamos entrar a este amor en nuestras propias fuerzas, pues estábamos ciegos, muertos espiritualmente, y esto engrandece más su amor, como lo dice Pablo en Romanos 5:8. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y en Efesios 2 del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Y en tercer lugar, que si podemos amar a Dios es porque Él nos amó primero, como lo dice Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Se puede romper las cadenas de pecado por medio de Yeshua.
¿A través de qué? De atravesar un verdadero arrepentimiento, haciendo techubá para nacer a una nueva vida, siendo simiente engendrada por Jehová Dios para ser sus hijos coheredero con Yeshua. Amén. Finalizamos con el Salmo tomado del capítulo 118 en sus versículos 1 y 8 al 9, 21 al 23, 26 y del 28 al 29. Este es el último Salmo Giliel que van del 113 al 118 y que son cantados en la Pascua. La victoria siempre proviene de Dios. Esto lo hace digno de alabanza, gloria y exaltación. Se trata de una canción de victoria, reconociendo que Dios es el que hizo todas las cosas y es el único justo para hacer las cosas adecuadamente. Aunque se ha sugerido que es un canto victorioso del rey, muchos ven al Salmo como una canción litúrgica usada en una de las grandes fiestas, como la Pascua, Pentecostés o Tabernáculo. No sabemos de qué época viene. Sin embargo, varios detalles sugieren la gran fiesta de los tabernáculos, celebrada cuando completaron la construcción del templo o de los muros en el templo de Esdras y Nehemías. Se han hecho varias sugerencias en cuanto a la manera en que fue cantado. Primero, el director hace un llamado a la alabanza en los versos del 1 al 4. Después, un coro de sacerdotes o levitas cantan los versos del 5 al 14. Y allí el pueblo entero u otro coro canta desde el verso 15 o el verso 19. Luego, la conclusión en los versos del 27 al 29 podría representar el canto de otro grupo. Este salmo se divide en 5 partes. La primera parte es una invitación a la alabanza y va de los versos 1 al 4. En la lectura de hoy, el verso 1, den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Combina la idea de alabar y dar gracia. Es alabar con gratitud. La razón por la alabanza se da vez tras vez en los salmos. El amor o la misericordia de Dios. La repetición sirve para enfatizar esta gran misericordia de Jehová Dios. La segunda parte, testimonio de liberación, que va de los versos 5 al 13. Hoy los versos del 8 al 9. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. La victoria siempre proviene de Dios. Esto lo hace digno de alabanza, gloria y exaltación. Verso de victoria, reconociendo que Dios es el que hizo todas las cosas y es el único justo para hacer las cosas adecuadamente. Dios es un refugio al cual cualquier creyente puede acudir. Es más confiable que los mayores refugios. Es más fiable que refugiarse y confiar en la autoridad. Si bien el creyente tiene que vivir un periodo corto de tiempo en la tierra, su verdadero refugio, fortaleza y escudo es Jehová Dios, un búnker seguro. En la tercera parte, canto de gratitud, versos del 14 al 18, cantos de victoria. Ciertamente es la morada de los justos, donde uno encuentra estos cantos de victoria y de salvación. Se repite que Dios hace proeza. Es el testimonio del salmista que toda la congregación hace suyo. Aparentemente estaba en peligro de muerte, pero Dios le liberó. Da gracias que Dios limita las pruebas. En la parte cuarta, entrada solemne y victoriosa, que va de los versos 19 al 26. Y en los versos que corresponden a la lectura de hoy, del 21 al 23, te agradezco que me hayas escuchado. Tú has sido para mí la salvación. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos.
Con esta alabanza sincera, el salmista puede entrar al santuario, como en Isaías 26:2. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Son puertas de justicia. Allí entran los verdaderos adoradores. El Salmo 15 y el Salmo 24 del 3 al 6 habla de quienes pueden entrar a adorar a Jehová Dios. La piedra es otro detalle que sugiere la construcción en el tiempo de Esdras y Nehemías. El salmista pensaba en el rechazo de Israel por los que le rodearon, pero como muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento, estas palabras se proyectan hacia el Mesías y se aplican a Cristo. Otros pasajes como Isaías 28:16, por eso así habla el Señor, mire que yo pongo una piedra en Sión, una piedra a toda prueba, una piedra angular, escogida, bien cimentada, el que tenga fe no vacilará. Ayudaron a los judíos a ver un sentido mesiánico en esta figura. La quinta parte es de gratitud y alabanza, que corresponde a los versos del 27 al 29. Aquí, en un verso de hoy, citado hoy, el verso 28. Tú eres mi Dios, te doy gracia. Dios mío, te digo que eres grande. Un dato interesante del verso 28 es que todas sus 5 palabras en hebreo empiezan con la letra Aleph, igual que el Éxodo 15:9, que tiene el mismo fenómeno. En el complemento de la ley espiritual, el verso 29, den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. El Salmo termina repitiendo de nuevo el énfasis en la misericordia de Dios. Repite todo el primer versículo. Es un testimonio poderoso de la fuerza de la fe dada por la misericordia de Dios y probada y forjada en la lucha contra los enemigos de Dios y la experiencia de su maravillosa respuesta a sus oraciones. Amén. La conclusión. Todo pastor padre se replica en sus ovejas, hijos, quienes son ganados a ser guiados por él en obediencia y honra a su palabra. El pastor es el primero en servir, puesto que muere a sus apetencias personales para bendecir a todos los que están bajo su cobertura. Está en la línea ejecutando 2 acciones, el cultivar a sus ovejas llevándolos al pasto fresco y el cuidarla, vigilando como atalaya mientras la tiene apacentando en el campo. Cada pastor a su vez es oveja de un pastor superior, quien delimita un cerco regional y se encarga de mantener a raya la población de lobos y del resto de animales que depredan las ovejas. Quien no es verdadera oveja no será verdadero pastor. Deuteronomio 7:9 nos dice, reconoce entonces que el Señor, tu Dios, es el verdadero Dios, el Dios fiel, que a lo largo de 1000 generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Hemos llegado al final de esta hermenéutica y debemos orar por cada uno de los ofrendadores que diezman y colaboran con este ministerio y que hace posible que esta enseñanza impacte hasta los confines de la tierra. Por eso hoy elevamos una oración al trono del Padre y le decimos, Padre bueno y fiel, tú que eres el dueño del oro y de la plata, bendice de manera sobrenatural y extravagante a cada uno de estos inversionistas de tu reino, Señor. Provee para ello de manera abundante paz, tu shalom, Señor, de manera que teniendo paz frente a este mundo adverso, tengan tranquilidad para confiar en tu regazo como ovejas mansas que confían en la dirección que tú le das a través de tu palabra. Dale además, Padre Santo, una provisión remecida de pasto a cada cabeza de clan para que tenga que alimentar a sus familias del alimento espiritual que no perece, y así sean conformados como hogares consagrados a ti,
perteneciente al redil de las ovejas de Yeshua HaMashiach. Provéeles, Padre Santo, el sustento espiritual y físico, de manera que nunca les falte nada, tengan provisión abundante para ellos y compartir con los hermanos, especialmente de la fe, y seguir siendo inversionistas de tu reino. Padre Santo, haz un cerco, un vallado de lino fino alrededor de cada uno de ellos, y sé tú el que, como lo dice Malaquías 3 del 10 al 12, el que espante al devorador de cada una de sus vidas y de sus pertenencias, porque eres tú mismo el que lo hace y eres tú mismo el que deja caer la lluvia bendita hasta la última gota para que fructifique toda la viña de su propiedad, porque después, Padre Santo, vendrán a felicitarlo para saber cuál es su secreto y ellos proclamarán la grandeza de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo. Amén, amén y amén. ¡Ey, espera! No apagues tu dispositivo. Antes dale me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, comenta ese minuto de impacto que fue de gran bendición para ti y no olvides compartir esta hermenéutica para que también seas un agente multiplicador de la buena noticia. Amén. Todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Todo apóstol de Yeshua ha sido llamado para dar alimento a sus ovejas. Bye.